Quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias el pasaje que estaré compartiendo con ustedes en esta mañana, que se encuentra en Lucas capítulo 1. Estaremos leyendo los versículos del 26 al 38. Lucas capítulo 1, los versos del 26 al 38. He titulado el sermón en esta mañana, Cuando cosas extraordinarias suceden a personas ordinarias. Y dice allí la palabra del Señor en Lucas 1 del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre celestial, gracias te damos por este día, y gracias también por tu palabra que es viva y eficaz y tiene el poder de hablarnos de una forma que nosotros no podemos, Señor, describir, pero sabemos que puede tocar lo más profundo de nuestro ser. El cómo lo hace es un misterio para nosotros. Lo que sí estamos convencidos es que cuando toca nuestra vida hay transformación, hay sanidad, hay liberación, hay bendición. Y eso es lo que queremos, Señor. Que tú puedas hablar a nuestras vidas para que todas estas cosas sean una realidad a todo el que lo necesita en esta hora, Señor. Glorifícate por medio de la predicación de tu palabra. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que solamente soy un instrumento y pido tu dirección para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cosas extraordinarias. Las cosas extraordinarias son aquellas que muchas veces nosotros no podemos explicar, ¿verdad? A veces pensamos que son cosas que te ocurren una sola vez en la vida. Y por eso le llamamos extraordinario, porque rompe con todo, nuestra lógica rompe con todos nuestros planes. ¿Cuántas cosas extraordinarias no pudiéramos mencionar en esta hora? Yo pienso que nuestros testimonios, nuestras acciones de gracia, ¿verdad?, muchas veces están permeados de cosas extraordinarias. Cosas que posiblemente no iban a suceder y sucedieron, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios, cuántas cosas que pudiéramos recordar en esta hora? Y todas ellas pudieran clasificarse o catalogarse como cosas extraordinarias. Pero muchas veces pensamos que las cosas extraordinarias requieren personas extraordinarias, ¿verdad? O sea, una cosa extraordinaria sería que Argentina ganara hoy la Copa del Mundo. Y uno diría, pues claro, porque tiene una persona extraordinaria como Lionel Messi. Pero la Biblia nos enseña que las cosas extraordinarias le suceden a personas
ordinarias. A veces pensamos que las cosas extraordinarias tienen que pasarle a personas muy especiales, muy específicas. Sin embargo, en la Escritura encontramos que esos milagros y esas cosas tan grandes y tan poderosas no solían sucederle a las personas más privilegiadas, sino al contrario, a las personas más comunes y corrientes que encontramos en el relato bíblico. Y una de esas personas comunes y corrientes de las cuales la palabra de Dios habla es de una joven virgen llamada María. ¿Quién era María? Hay muchas cosas de María que nosotros desconocemos. Hay muchas cuestiones de su pasado antes de que sucediese este encuentro con el ángel que nosotros desconocemos, ignoramos. Por lo tanto, me atrevo a pensar que María era una muchacha común y corriente. No era hija de un príncipe, no era hija de un millonario, no era una persona superdotada, no era una persona que tenía poderes sobrenaturales. Al contrario, cuando vemos que la palabra de Dios habla de ese encuentro del ángel con María, lo que nos dice es que a María le pareció extraño y realmente la perturbó precisamente ese saludo que le diera el ángel cuando se le presentó, diciéndole: salve muy favorecida. ¿Favorecida por qué? ¿Cuál es el privilegio? ¿Qué es lo extraordinario? Y quisiera que nos preguntáramos en esta mañana lo siguiente: ¿cuándo suelen sucederle cosas extraordinarias a personas ordinarias? ¿Cuándo suelen sucederle cosas extraordinarias a personas extraordinarias? A la luz de este pasaje nosotros encontramos que en primer lugar las cosas extraordinarias suelen sucederle a personas ordinarias cuando es la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios. En los versos del 30 en adelante, nosotros encontramos que el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué María? El texto nos explica que María era virgen. Estaba desposada con José, un varón de la casa de David. Lo tercero es que era de Galilea. Y estas condiciones, ¿verdad?, que estamos viendo en la persona de María no son condiciones aleatorias. Eran condiciones muy específicas, porque estamos viendo en María el cumplimiento de la palabra de Dios. María no es una persona quizás como otras personas, tiene condiciones específicas en las cuales nosotros vemos el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 9, versos 1, 6 y 7. Y estuvimos hablando de este pasaje el domingo pasado. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿De dónde es María? María es de Galilea, de una ciudad llamada Nazaret. Si seguimos leyendo, en los versos 6 y 7 encontramos otras cosas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y estamos encontrando que este acontecimiento del anunciamiento, del nacimiento de Jesús, no es algo aleatorio, sino que es algo que ya Dios ha venido preparando. El Señor había dicho también en otra profecía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hay un cumplimiento, y María está reuniendo esas condiciones para que la voluntad de Dios sea cumplida en su vida. Es de Galilea, es virgen,
Y no solamente eso, está desposada con un hombre que es de la casa de David. El desposorio era un periodo previo al matrimonio, un periodo en el que las parejas se sentían comprometidas, aunque todavía el matrimonio no se había efectuado. Y José es una persona que es un descendiente de la línea de David. Todo esto son condiciones necesarias para que el Hijo de Dios nazca, precisamente cumpliendo cada una de estas profecías. Un descendiente de David que se sentaría en el trono de David para dar cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a David, diciendo que de tus hijos uno se va a sentar en el trono para siempre. Y él va a ser para mí por hijo y me va a llamar padre. Estamos viendo precisamente en María todas estas cuestiones. La voluntad de Dios se está cumpliendo en la vida de María. Y uno tiene que pensar que las cosas extraordinarias no suceden porque sí. Las cosas extraordinarias suceden porque es la voluntad de Dios que suceda. Porque hay un plan, porque hay un propósito. A veces pensamos que tenemos que manipular a Dios y tenemos que condicionar a Dios a que haga ciertas cosas. Pero no funciona así. Funciona de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso en muchas ocasiones escucho a los hermanos decir, si es la voluntad de Dios. Y entiendo la frase. La frase lo que viene a significar es, Dios está primero. Posiblemente usted quiere que ocurra algo extraordinario en su vida. La pregunta sería, ¿es la voluntad de Dios que ocurra eso? No sé qué quiere usted que ocurra extraordinario en su vida. Eso es un pensamiento muy interno suyo. Pero lo que le puedo asegurar es lo siguiente: si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. Y se está cumpliendo en la vida de una joven prácticamente 8 siglos después de que ha sido dada esta profecía. 800 años después se está cumpliendo la voluntad de Dios en la vida de esta joven. Quizá usted diga, sí, pero de aquí a 800 años ya yo me morí ya. No se preocupe. Si la voluntad de Dios es que se cumpla en su vida, usted lo va a ver realizado. Y quizás algunos acá estén pensando, ¿y cómo yo sé que es la voluntad de Dios? ¿De qué manera yo puedo saber que es la voluntad de Dios que eso pueda ocurrir en mi vida? La voluntad de Dios siempre está en armonía con lo revelado en su palabra. Yo quiero que usted vaya a la Biblia. Yo quiero que usted encuentre en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos que Dios haga cosas que no son su voluntad. Muchas veces queremos que Dios mueva la balanza a nuestro favor, pero eso va en contra de lo que Él establece en su palabra. Y aún así, obligamos y chantajeamos y queremos manipular a Dios para que Dios actúe de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero entonces no está ocurriendo algo extraordinario. Está ocurriendo todo lo contrario. Las cosas extraordinarias suceden cuando es la voluntad de Dios. Yo pienso que eso es lo que lo hace extraordinario, porque usted nunca pensó que fuese a pasar algo así en su vida. Pero cuando es la voluntad de Dios, nada ni nadie puede impedir este acontecimiento en su vida. Nunca pensé que Dios fuera a cambiar mi vida de la forma que lo hizo. Nunca pensé que Dios fuera a hacer de mí un siervo como lo ha querido hacer. Porque ¿qué tengo yo que no pueda tener otra persona? Pero cuando es la voluntad de Dios, no importa tus temores, no importa tus angustias, no importa tus dudas, la voluntad de Dios nunca se equivoca. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Puede que tú no te consideres la persona ideal, puede que tú no te consideres la persona más adecuada para eso grande que Dios quiere hacer. Pero lo que sí te puedo asegurar es una cosa: si Dios quiere que seas tú esa persona, Él nunca se equivoca. Él ha visto en ti lo que necesita para llevar a cabo su perfecto plan y su obra. Te toca a ti descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? Ese es el desafío. Cuando cosas extraordinarias le suceden a personas ordinarias, cuando en segundo lugar es a la manera de Dios.
Y también eso es algo importante. María le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser esto? Yo pienso que eso nos lo preguntaríamos todos nosotros. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Verdad? Porque ella dice, porque no he conocido varón. No hay una forma en que podamos violentar la lógica, ¿verdad? Y yo entiendo la pregunta de María, porque eso implica muchas cosas. Me estás anunciando que va a nacer una persona, pero yo no estoy casada. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Déjeme decirle que siempre creemos que lo extraordinario está fuera de nuestro alcance cuando ignoramos el cómo. O sea, cuando no sabemos cómo Dios puede hacer las cosas, creemos que no pueden pasar esas cosas. ¿Cómo puede Dios hacerle una mejor persona? ¿Cómo puede Dios bendecir mi negocio? ¿Cómo puede Dios bendecir mi vida? ¿Cómo puede Dios darme esto que le estoy pidiendo? No hay manera. Bueno, puede que usted no vea la manera, pero Dios siempre puede hacer la manera posible. Ahora, la cuestión es que no va a ser a su manera, va a ser a la manera de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Moisés entendió que Dios quería librar al pueblo de Israel por medio de su mano. El cómo fue el que no era conforme a la voluntad de Dios. No era a la manera de Dios, porque Moisés se levantó y mató a aquel egipcio. ¿Y en qué terminó todo aquello? Bueno, pues terminó que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto, porque esa no era la manera de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, pero no han salido como quisiéramos que saliesen? Porque es importante, hermano, que entendamos que si usted quiere que algo extraordinario ocurra en su vida, tiene que dejar a Dios actuar. El cómo es de Dios, no de usted. Siempre creemos que lo extraordinario está fuera de nuestro alcance cuando desafía nuestra lógica. Mire, los grandes testimonios saben cuándo ocurren. Cuando Dios actúa en una situación en la que era imposible que ocurriese eso. ¿Qué se iba a imaginar el pueblo de Israel que delante del mar Dios iba a abrir el mar? ¿Qué te ibas a imaginar tú que una persona perdida en el mundo sin Cristo iba a conocerlo? E iba a cambiar y su vida iba a ser diferente. Uno ha visto la mano de Dios obrar de tantas formas, rompiendo la lógica, desafiando nuestra lógica, nuestros planes, que entendemos que son cosas verdaderamente extraordinarias. María no sabía cómo podía ser, pero lo que Dios estaba a punto de hacer con María no era algo novedoso. Nosotros tenemos el ejemplo de Abraham, Sara y Agar. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo. Pero ¿cuál era el problema de Sara? Sara era estéril, no podía tener hijos. ¿Y qué pensaron Abraham y Sara? Bueno, Dios va a cumplir esa promesa, pero yo creo que estamos fallando, estamos haciendo algo que no es lo que debiéramos hacer. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es involucrar a Agar en esto. Y bueno, Abraham entendió que esa era la respuesta. Esa era la manera de Abraham. La manera de Abraham de hacer las cosas era esa. Y Abraham se llevó a su sierva, eso era una costumbre en el mundo antiguo, y la mujer, el niño que tuviera la sierva iba a ser un heredero de Abraham. Esa mujer tenía que dar a luz en los pies de Sara para que se diera a entender que el hijo tenía cierta potestad sobre la heredad del padre en este caso. Y Abraham, Sara y Agar actuaron a su manera y todos sabemos en qué redundó aquello. Dios le tuvo que decir a Abraham, ese es tu hijo, pero ese no es el hijo que yo te prometí. ¿Y cómo Dios actuó? Miren, Dios actuó de una forma que era imposible. Porque cuando Sara tenía, ¿cuánto? 90 años, fue que Dios le dijo a Abraham, ahora es cuando va a nacer el niño. Pero usted dice, oye, pero Sara tenía 90. No, pero Abraham tenía 100. Entonces, estamos hablando de imposible. Pero esa es la manera de Dios. Dios actúa de esa manera, de una forma que puede parecerte imposible. Que tú no lo puedas hacer, no significa que Dios no lo pueda hacer. Dios siempre tiene una forma de hacer todas las cosas
que puede desafiar toda nuestra planificación, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. Tus pensamientos nunca van a llegar a la altura de los pensamientos de Dios. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo planificando el cómo si ya Dios lo tiene? ¿No es más fácil decir a Dios, haz algo extraordinario en mi vida, como tú lo quieras hacer? Y no pedirle a Dios que lo haga y ponernos nosotros a planificar el cómo, si al final no sabemos el cómo. Cuando Dios obra de manera extraordinaria en nuestras vidas ordinarias, es para demostrarnos que las cosas suceden a su manera y no a la nuestra. Por eso es extraordinario. Porque en ese momento, lo único que nos queda hacer, lo único que nos toca hacer es decir, gracias Señor. Gracias, porque eso era imposible. Por eso Dios actúa de formas que nosotros no podemos entender. Y gracias que no las podemos entender. Porque eso nos muestra cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es su poder. Cuán grande es su presencia. Le doy gracias a Dios por tantas cosas que ha hecho en mi vida que yo no puedo entender, pero eso lo hace a Él más grande de lo que yo me imagino. Lo hace más grande de lo que yo lo tengo en mi mente. Y cada vez que Dios actúa de una forma extraordinaria, cada vez que Dios actúa de una manera que yo no puedo entender y no puedo comprender, yo confío más en su misericordia, confío más en su bondad y en su grandeza, porque me doy cuenta, ¿saben qué? Que a la manera de Dios siempre es mejor que a mi manera. María no sabía cómo iba a ocurrir aquello, pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, te voy a decir el cómo. Pero yo creo que ni siquiera el ángel diciéndole el cómo a María, aquello tenía alguna explicación lógica. Yo solo sé que a Dios siempre todo le sale mejor que lo que me sale a mí. Yo solo sé que en las manos de Dios las cosas funcionan mejor que en mis propias manos. Prefiero dejar que sea a la manera de Dios y no a mi manera. Hay una canción por ahí muy popular que es así, ¿verdad? A mi manera. Bueno, pues no es a tu manera, es a la manera del Señor. Cuando cosas extraordinarias suceden a personas ordinarias, es porque Dios lo hace a su manera. Por eso, en último lugar, quiero que entiendas que cosas extraordinarias suceden a personas ordinarias cuando es el poder de Dios. Y es importante que sea el poder de Dios, porque estamos rodeados de personas que han sido testigos de cosas extraordinarias en sus vidas, cosas inexplicables que solo pueden ser el resultado del gran poder de Dios. Y una de esas personas, dice la palabra de Dios, que es Elizabeth, una parienta de María que no podía tener hijos. Qué coincidencia, ¿verdad? La Biblia está llena de personas así, mujeres que no pudieron tener hijos y sin embargo Dios vino, irrumpió en sus vidas de una forma extraordinaria y el milagro se hizo. Y Elizabeth es una de ellas. Y el ángel le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella. Y añade, no te equivoques, la que llamaban estéril. Sí, porque yo no sé cuántas Elizabeth serían primas de María, cuántas serían parientes. Pero Elizabeth, ¿qué Elizabeth? El ángel le dice, la que llamaban estéril. No, no puede ser. Sí puede ser. Pero ¿cómo va a ser? Porque nada hay imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Cuando Dios lo quiere hacer, lo hace. Porque puede hacerlo. Porque quiere hacerlo. Porque nada es imposible para Él.
Y así muchos de nosotros pudiéramos recordar algún momento en nuestra vida en el que Dios ha sido extraordinario, en que hemos visto el poder de Dios, en que hemos visto la mano de Dios. Con las palabras del verso 37, el ángel le recuerda a María la experiencia de Sara, quien también era estéril, pero el plan de Dios era traer un descendiente a pesar de los inconvenientes. Sara, la esposa de Abraham, que no podía tener hijos. Y si usted va a Génesis capítulo 18, versos 13 y 14, encontramos: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Solo Dios hace posible lo imposible. ¿Hay algo en tu vida que ha parecido imposible y Dios lo ha hecho posible? Eso es algo extraordinario. Quizás estás buscando un super milagro, pero yo quiero que tú pienses por un momento quién tú eras antes de conocer a Jesucristo. Yo creo que ese es el milagro más grande que ha podido ocurrir en tu vida. Lo más extraordinario que ha podido ocurrir en tu vida es que antes eras un pecador perdido, separado de Dios, y ahora tienes una relación con Dios. Ahora eres una persona diferente, una persona renovada, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo más extraordinario que ha pasado en mi vida. Todo lo demás es resultado de ese primer acto extraordinario de parte de Dios en mi vida. Y todo lo que ha ocurrido en mi vida después de ese momento ha sido porque un día yo tuve la oportunidad de conocer a Jesucristo y entregarle mi corazón. Hermano, quiero decirte que no estamos llamados a provocar el extraordinario poder de Dios. Hay cristianos que piensan que tú tienes que provocar el extraordinario poder de Dios. Tú tienes que creer, tú tienes que declarar, tú tienes que hacer. Cuidado, nosotros no estamos llamados a provocar el extraordinario poder de Dios. Estamos llamados a aceptar su voluntad en nuestras vidas. Estamos llamados a aceptar su manera de obrar en nuestras vidas. Estamos llamados a aceptar el extraordinario poder de Dios para hacer posible lo imposible. ¿Y sabes por qué? Y esta es la verdad que quiero que te lleves esta mañana para tu casa. Ver cosas extraordinarias suceder tiene que ver más con Dios que con nosotros mismos. Quiero que entiendas que ver cosas extraordinarias suceder tiene que ver más con Dios que con nosotros mismos. Que cosas extraordinarias te sucedan no te hacen un ser extraordinario. Yo sigo siendo la misma persona de antes. Alguien ordinario, común y corriente, como cualquiera de ustedes. Recordemos, nosotros somos ordinarios. Solo Dios es extraordinario. Si la gente te ve extraordinario, quiero que recuerdes que no es porque tú eres extraordinario, sino porque están viendo al Dios extraordinario que vive en tu vida ordinaria. Él nos permite, ¿verdad?, ser parte de esta relación. En su gracia y en su misericordia nos invita a ser parte de su extraordinario plan. Entonces es cuando cosas extraordinarias nos suceden a ti y a mí, que somos personas ordinarias, porque estamos en sus manos. ¿Qué cosas puede hacer Dios con una vida que está completamente en sus manos? Cosas extraordinarias. Y ese es el llamado y la invitación que quiero hacerte en esta mañana. Porque yo quiero que ocurra algo extraordinario en tu vida. Y posiblemente lo que tú necesitas que ocurra en tu vida no es que te llegue un pasaje ahora mismo para irte de este país. Que te llegue una herencia, que te llegue una ciudadanía, que te llegue un bien material. Posiblemente lo que más tú necesitas que te ocurra de forma extraordinaria en estos momentos es que Cristo toque tu corazón. Y que tú puedas arrepentirte de todo tu corazón y reconocer que sin Dios has estado viviendo perdidamente. Y eso puede ocurrir hoy. Hoy puede ocurrirte lo más extraordinario que vas a experimentar en tu vida.
tener un encuentro con el Dios extraordinario. ¿Y quieres que te diga algo? Él quiere encontrarse contigo. Quiere tener ese encuentro hoy y quiere tener ese encuentro ahora mismo. Y la pregunta es, ¿quisieras que Dios obre en tu vida de forma extraordinaria, trayendo salvación y perdón de pecados a tu vida? ¿Quisieras que hoy sea el día a partir del cual Dios comience a transformarte y cambiarte en una persona que tú nunca imaginaste que podrías ser? Pues te estoy haciendo esa invitación en el nombre del Señor, porque Él quiere que hoy tú lo conozcas. No mañana, no pasado mañana, no el domingo que viene. Él quiere que hoy tú lo conozcas. Hoy puede sucederte lo más extraordinario que podría suceder en tu vida. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque en la persona de Jesucristo nosotros hemos encontrado vida eterna, salvación y perdón para nuestros pecados. Reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Y en esta hora te damos a ti toda la gloria y toda la honra porque un grupo de personas, Señor, ha reconocido que necesitan ese poder en sus vidas. Necesitan que tú obres de manera extraordinaria en sus vidas. Queremos pedir, oh Dios, por cada uno de ellos, para que tú puedas obrar en sus corazones, para que ellos tengan un arrepentimiento genuino y para que ellos puedan entregarte su corazón de tal manera que ellos puedan ver ese poder extraordinario obrando cada día a partir de este momento. Tú tienes poder para transformar. Creemos en tu poder transformador y renovador que da vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo. Gracias por hacerlo como uno de nosotros. Y porque hoy podemos tener esta relación contigo. Ten misericordia de los que aún no han tenido ese encuentro. Permite, oh Señor, que no sea demasiado tarde para ellos y que ellos puedan encontrarte también. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.